Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, sus amigos y servidores Ariel Cuadra y Pepe Valle estamos aquí con una lección más que comprende el libro de Moisés, capítulo 7, y lleva por título El Señor llamó Sión a su pueblo. Para nuestros amigos que no son de nuestra fe, que están tal vez encontraron este video y estamos hablando del Antiguo Testamento. Hoy debemos de hacer una aclaración muy importante, Ariel, porque Moisés no se encuentra en el Antiguo Testamento, y para todos ustedes, si estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿por qué estamos cubriendo Moisés, que es un libro que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días lo tiene como canónico porque es una revelación de José Smith que recibió y que lo plasmó en, en un deseo y mandamiento tal vez, una encomienda de Dios de poder traer verdades que no estaban en la Biblia. Entonces, Ariel, ¿qué más nos puedes explicar de esto? Porque para nosotros hablamos de Enoc, de lo que vamos a hablar hoy, de esta historia, como si toda la gente supiera. Pero te aseguro que la gente sabe de Enoc, que no lo vieron más, como dice en Génesis, y ya de allí nosotros tenemos esta vasta historia, rica historia, hermosa historia de Enoc y un pueblo que fue trasladado. Perdón, ya te di todo esto, pero quiero que tú tal vez lo centres en lo que tú, ya lo que lo podemos explicar. Es difícil, primero, es difícil realmente decir si realmente esto hubiese estado o no hubiese estado en la Biblia. No sabemos si realmente esta revelación, especialmente, por ejemplo, Moisés 7, no sabemos si era algo que se encontraba en la Biblia, que fue restaurado como algo que se había perdido en traducciones, o simplemente había sido algo que no se había registrado. Uh-huh. Y es interesante también pensar que obviamente estas historias que se registran primero en el texto de la Biblia son historias que van a tener obviamente un enfoque de los judíos, porque obviamente está siendo compilada por judíos. Entonces van a haber ciertas historias que van a tener un énfasis que quizás no captaban la historia completa debido a la perspectiva de los que estaban compilando la Biblia. Ahora en este entonces no estamos diciendo que esto debería haber estado o estuvo en la Biblia, que José Miguel lo está restaurando, pero estamos sí diciendo que en la restauración misma estamos en el 1830. De hecho, en el encabezado del capítulo 7 se nos dice diciembre de 1830. Cuando hablamos de la restauración, debemos hacer la distinción que la restauración no es tan solo el volver a edificar la iglesia en la tierra, o el restaurar ordenanzas que se habían perdido, o restaurar el sacerdocio. Ahora te estás dando cuenta, restaurar, muchas cosas se empezaron a restaurar, verdades, principios, ordenanzas, doctrinas. Entonces, en este entonces, también José Smith desde el principio fue instruido en la importancia de restaurar las verdades que se habían perdido o verdades que no se habían incluido en el texto original de la Biblia. Y en forma personal, y esto es muy personal, pero este es uno de los 10 capítulos, yo diría, de los top 10 de lo que yo aprendo y me enseña en cuanto a la naturaleza de Dios el Padre, y también de cómo tan temprano en la historia de la humanidad estos profetas aprendían de cuál era el rol de Cristo en nuestra vida. Y que de hecho vamos a ver por ahí un versículo en Moisés 7 hoy, que habla acerca del cordero que fue inmolado desde que dice, bueno, lo podríamos ver, pero vamos a llegar allí, desde la fundación del mundo. Es la palabra que quería buscar. Entonces, con eso, hermanos y hermanas, ya como introducción, ya hablamos esto a ustedes y a nuestros amigos que no son de la iglesia. También quisiera mencionar que a Moisés 7, si recordamos en el capítulo 6 de Moisés, donde Dios caminó con Enoc, en el versículo 34, al final dice, por tanto, anda conmigo. La invitación de Jehová, de Jesucristo a Enoc, de caminar con él y aprender de él, nos damos cuenta que él continúa con su ministerio, él continúa hablándole a la gente. Él se daba cuenta que en este tiempo era un momento en el que el mundo se había corrompido o había llegado a una madurez de iniquidad, si lo puedo mencionar así, en el que el Señor dijo, ve y predica. De hecho, estamos hablando tal vez de que esto era antes de Noé y el diluvio, y ya el Señor estaba viendo que necesitaba mandar a un profeta más que Noé. Entonces, en el versículo 1 de Moisés 7, dice, y lo voy a leer desde acá, y sucedió que Enoc continuó sus palabras diciendo, he aquí nuestro padre Adán enseñó estas cosas,
Y muchos han creído y han llegado a ser hijos de Dios. Y esto lo vimos en la clase pasada, donde llegar a ser hijos de Dios significaba que habían entrado en el bautismo y que habían hecho un convenio con Dios. El último versículo de Moisés 6, donde Adán llega a ser el hijo de Dios. Y muchos no han creído y han perecido en sus pecados y con temor esperan, atormentados, que se derrame sobre ellos la ardiente indignación de la ira de Dios. Y de allí en adelante, Enoc empezó a profetizar diciendo al pueblo, mientras viajaba y me llevaba en un lugar llamado Mahuja o Mahuja, clamé al Señor y vino una voz del cielo que decía, vuélvete y asciende al monte de Simeo. Ya. Pero solo me gustaría mencionar algo, porque quizás alguien podría decir, porque mencionamos, ¿no es cierto? Decía, él llega a ser el hijo de Dios. Porque no estamos diciendo que antes él no era un hijo de Dios, pero estamos hablando en una manera espiritual. Así es. Este volver a nacer, este renacer que viene por medio de Jesucristo, como la oportunidad de volver a empezar espiritualmente. De hecho, en el último versículo se menciona, eres uno en mí, el ser uno en él. Recordemos que la palabra expiación, en inglés, at one meant. Y recordemos, hermano, hay veces que cuando estamos haciendo estas clases, ¿no es cierto? Nosotros traemos traducciones de diferentes idiomas. Y de hecho, Pepe, debemos hacer un comercial antes de que hablemos de esto. Hagamos un comercial. Dale. Porque hace ya un par de semanas la iglesia anunció en forma oficial algo que es histórico, como dentro de la historia de la iglesia restaurada. Mencionábamos en el pasado en la iglesia que había una versión oficial de la iglesia para estudiar las escrituras. Eso no ha cambiado. Aún hay una versión oficial de la iglesia. Y se nos invitaba a estudiar o aprender de otras versiones, de traducciones. Pero ahora la iglesia está invitándonos a decir, hey, vayan, busquen, aprendan, pueden utilizar. De hecho, hace un par de semanas atrás estaba el Elder Anderson dando un devocional y él estaba utilizando una versión de la Biblia que no era la del Rey Santiago ni tampoco la de la Reina Valera, porque él quería hablar de una palabra que se había traducido en la Biblia, en esa versión de la Biblia para la audiencia. Ahora, ¿qué implicación tendría esto para los santos de los últimos días? Nosotros, como los santos de los últimos días hispanos, tenemos la versión de la Reina Valera, una versión de la Biblia que obviamente se tradujo podemos decir en conjunto con la iglesia, como la tenemos hoy en día, porque la Reina Valera no es una versión de la iglesia, pero la versión de la Biblia que nosotros usamos en la iglesia fue hecha en conjunto con esa versión original de la Reina Valera, con traducciones que también se habían realizado con la iglesia, con el Rey Santiago. Pero ahora en este entonces, la iglesia entonces nos invita a expandir nuestra visión, a utilizar estas diferentes traducciones para entender en profundidad lo que dijimos en la primera clase. ¿Te recuerdas, Pepe, que decíamos que van a haber como llaves y candados y que tenemos que abrir esos candados para quizás ver en manera más profunda a Jesucristo? Bueno, entonces, por medio de esta palabra, como lo decías, que él llegó a ser un hijo de Dios, él ya era un hijo literal de Dios, pero ahora está hablando en una manera espiritual porque él ahora es uno con Dios por medio del convenio del Hijo, que es la expiación. La expiación en inglés significa at one meant. Y como yo ya hablé en esta explicación, le voy a dejar a Pepe que él quizás nos explique o nos diga qué significa el at one meant para que entendamos esa definición. Solamente lo voy a decir rápido. Cuando estaba haciendo la traducción el King James o estos escribas en inglés estaban traduciendo la Biblia griega a el inglés, ellos estaban buscando una palabra para reconciliación o para ese acercarnos a Dios. Y no había una palabra de la traducción griega al inglés. Decían, ¿qué estamos haciendo? En inglés, cuando usted le agrega a una palabra meant, significa que como que se conjunta. Y at one quiere decir con uno o hacerse uno. Entonces, hicieron la palabra at one meant, atonement, lo cual significa expiación para usted y para mí. Pero en realidad, expiar, y bueno, si lo buscamos en el diccionario, expiar es alguien que toma algo por alguien que paga algo por alguien sin deber nada. Entonces, eso quiere decir que cuando alguien paga por mí, él está diciendo, yo ando contigo, ahora igual como Moisés, yo me acerco a ti, tú acércate a mí también. Y esa relación de at one meant o de hacerme uno con Cristo, es de ahí que viene la palabra atonement y nosotros le conocemos como expiación. Entonces quiere decir que por medio de ese sacrificio, yo llego a ser uno con Cristo y llego a ser uno entonces con el Padre. No podría ser uno con el Padre si no es por medio de Cristo. Y llegamos a ser uno con Cristo al aceptar el bautismo como la puerta de entrada
para tener ese convenio de relación con Cristo y su evangelio. Que es importante igual, ¿no es cierto?, mencionarlo, porque recordemos la clase pasada, estábamos hablando de las ordenanzas que se le habían enseñado desde Adán, incluía el arrepentimiento, la fe, el bautismo, el recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, todas estas ordenanzas van a ser esenciales para que nosotros aprendamos el evangelio de Jesucristo para llegar a ser uno con Él y así ser uno con el Padre. Ahora Pepe lo mencionó, lo leyó. El Señor en el capítulo 7 de Moisés viene realmente a darnos una revelación, no tan solo a nosotros, se la dio a Enoch, pero por medio de esa revelación nosotros podemos aprender muchísimo. Entonces en el versículo 3, de hecho, si vamos al 3, dice: aconteció que me volví, subí al monte, recordemos que la clase pasada él ya había subido al monte al empezar las revelaciones de Enoch, y mientras estaba en el monte vi abrirse los cielos y fui revestido de gloria. De aquí entonces aprendemos el simbolismo que tantas veces se menciona en el libro de Mormón, como también ahora en la Biblia, ese simbolismo de elevar nuestra perspectiva, elevar nuestra visión, para aprender en maneras quizás más profundas la revelación que el Padre tenga preparada para nosotros. Entonces, con eso en mente, hermanos y hermanas, imagínense, esta visión, cuando él ve que se abre y ve la gloria, esta visión no es exclusiva de Enoch. Nos vamos a dar cuenta que Juan el Amado en la isla de Patmos, que aún Nefi, Leí, todos estos profetas, José Smith, llegan a ver esta visión panorámica y sinóptica de todo lo que va a pasar en el mundo. De hecho, nos vamos a dar cuenta que en el 4, por ejemplo, dice: y vi al Señor y estaba ante mi faz, y habló conmigo así como un hombre hablaba con otro cara a cara, y me dijo: mira y te mostraré el mundo por el espacio de muchas generaciones. Dos cosas aquí, y yo sé que Ariel tal vez va a comentar algo, pero uno, habla el Señor ante mi faz. Yo estoy hablando ante la faz de Ariel. Eso quiere decir, y lo aclara, habla conmigo cara a cara. Y hermanos y hermanas, a lo largo de esta historia, de estos versículos, nos vamos a dar cuenta que a Moisés le pregunta a Dios cuando él ve la iniquidad del pueblo: ¿por qué lloras? Y por ahí de algunos versículos va a decirle: tú creaste inmensidad de mundos, millones de personas. ¿Cómo es que vienes a hablar, tal vez aquí, o no tanto cómo es que viene? Él no pregunta eso. Yo me preguntaría: ¿cómo es que un Dios que ha creado tanto viene a hablar conmigo cara a cara? Y aquí, hermanos y hermanas, es algo exclusivo tal vez, y no sé si es exclusivo, pero sí representativo de un profeta que viene y habla con Dios. Y cada vez que yo me imagino a los profetas actuales, yo no sé si sigue pasando así, pero de acuerdo a las Escrituras yo podría decir: wow, Dios detiene toda su inmensidad o todo su trabajo que tiene para nosotros y para poder salvarnos, para venir y hablar con su profeta. A mí también me daría la esperanza de que, si no es cara a cara, por lo menos puedo sentir que Dios está escuchando mis oraciones y que en algún momento esas oraciones van a ser contestadas. Ya, yo fui a alguna escritura, Pepe, Por favor. estaba hablando. Dale. Porque encontramos, obviamente, por ejemplo, el versículo que se me vino a la mente, en aquellos años, cuando yo estaba en seminario, era uno de los pasajes de dominio de escritura, Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Así es. Vemos obviamente en las escrituras patrones. Esto es interesante porque estos patrones, alguien podría decir, qué coincidencia, ¿no es cierto?, que en una restauración de conocimiento de historia en cuanto al profeta Enoch sea tan semejante a las experiencias de otros profetas. Y llega una aclaración: creo que yo dije Moisés, ese es el libro de Moisés, pero está hablando con Enoch, perdón. Ya. Por si lo dije ahí, para que en los comentarios lo van a decir: no es Moisés, es Enoch. Es la aclaración. Ya, pero creo que es bueno hacer, ¿no es cierto?, el comentario de que va alineándose en una manera. Yo siempre lo digo en las clases, pero no existía un departamento de correlación de la iglesia. Estábamos en 1830. La iglesia no tenía ni un año de haber sido restaurada. Y en sí la doctrina y las enseñanzas de José van de la mano con las enseñanzas y las doctrinas que se habían enseñado, que se estaban enseñando también a los santos con las traducciones incluso de la Biblia. Ahora, quisiera también mencionar esto. Hay un artículo, Pepe me enseñó a cómo traducir estos artículos, pero la verdad es que hay un artículo que se dio en el Desert News, que es un periódico oficial de la iglesia, ¿no es cierto?, que tiene publicaciones, y en esa publicación se nos da una frase. El presidente Nelson está hablando cuando él estaba anunciando templos, específicamente cuando anunció el templo de Bengaluru, en India. Y él dijo: nuestros templos era anunciar 6 nuevos templos en la conferencia.
Y luego, Ujú. Pepe puede testificar, está entre comillas, se dice comillas. El Señor me dijo, en la noche de conferencia, anuncia un templo en India. O sea, tenemos obviamente la frase cara a cara en Éxodo, tenemos la frase cara a cara en Moisés 7, tenemos la frase cara a cara, leí con la visión que tiene en primer Nefi, al profeta José Midi, y vi una columna de luz arriba de mi cabeza, más brillante que el sol, y me hablaron, ¿no es cierto? Ahora, en una manera bien interesante, escuchamos ahora al presidente Nelson haber dicho que el Señor le dijo en la noche de la conferencia, anunció un templo en India. Entonces sí, obviamente, continúa. Testificamos que el Señor llama portavoces de Él para poder declarar su voluntad a nosotros. Y con eso, hermanos y hermanas, entonces el Señor le muestra a Enoc, y aquí hago la corrección porque había dicho Moisés, le muestra a Enoc todas estas cosas. Así que ve el valle de Shun, era un pueblo numeroso, va a hablar acerca del pueblo de Canaán, y el versículo 7 dice, y el Señor me dijo, profetiza. Y yo profeticé diciendo, he aquí el pueblo de Canaán, que es numeroso, saldrá a la batalla contra el pueblo de Shum y lo matará hasta destruirlo por completo, y el pueblo de Canaán se repartirá sobre la tierra, y la tierra será estéril, infecunda, y ningún otro pueblo vivirá allí, sino el de Canaán. Básicamente, Enoc está viendo, hermanos y hermanas, esta tal vez iniquidad donde la tierra se está corrompiendo a tal grado de que hay guerras, de que hay situaciones en que las personas no están amándose y no están uniéndose, y de hecho están desechando las enseñanzas de Dios. Así que el Señor, básicamente, Él hace y pone en las escrituras tal vez dice, pone una marca de donde hay, como en los nefitas y los lamanitas, hay un pueblo que sigue a Dios y otro pueblo que no sigue a Dios. Y así lo identifica. Identifica a aquellos que siguen a Dios, hablando Enoc, y a los que no, que son el resto de la gente, tal vez, a lo cual vamos a llegar allí. Pero Dios le muestra a Enoc, tienes que hablar a ellos porque, la verdad, no están siguiendo mis preceptos. Ya. El Señor le dice literalmente ahora a Enoc, es importante que vaya a predicar la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo que había enseñado desde Adán mismo. Y de hecho el versículo 11. Bueno, empezamos a decir, arrepentíos, no sea que yo venga, arrepentíos. Luego dice, prepara, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo, lleno de gracia y verdad, y del Espíritu Santo, que da testimonio del Hijo. Entonces se nos enseña la instrucción de ir a predicar el Evangelio a todas las personas, y él va y él predica. Pero esto es interesante, conectémonos una vez más a la clase de la semana pasada, porque es interesante. Enoc tenía el temor de ir a predicar y le dijo, Señor, yo no soy bueno para la palabra. Y el Señor dijo, yo te daré poder para expresar mi palabra. Y lo vemos ahora, Enoc no está como titubeando, como diciendo, pero Señor, yo ya intenté. No, sucedió que Enoc continuó llamando a todo pueblo al arrepentimiento. El hecho que diga a todo pueblo no es tan solo una demostración de la obediencia, porque el Señor le está mandando a todo el pueblo, pero también una demostración de que el Padre está cumpliendo la promesa al Hijo aquí, a Enoc, al decir, hey, yo estoy contigo y te estoy dando poder para predicar el Evangelio. Y así es como va. Tan grande fue la fe de Enoc al Padre que dirigió al pueblo de Dios, y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos. Y aquí es donde las cosas entonces estamos alistándonos para empezar a aprender quizás el principio número 1 de la lección que encapsula, yo creo, el primer tercio de este capítulo. Y es la idea del pueblo del Señor, y la palabra sería Sion. Y de aquí nos podemos ir para allá. Y bueno, de aquí nos podemos ir para allá. Y yo creo que podemos definir primero Sion. Si nos fuéramos con las escrituras, vamos a escuchar y vamos a darnos cuenta que es los puros de corazón. Pero antes de llegar a esa parte, yo sí quisiera hacer, no sé si una aclaración o un comentario aquí. Sion en las escrituras se va a entender como un lugar geográfico, como un grupo de personas, se va a entender como un tipo de corazón o un tipo de persona que trata de vivir el evangelio. Ahora, en este tiempo, cuando Enoc estaba predicando, había iniquidad, había muchas cosas, pero Enoc se enfoca en enseñar ese evangelio. ¿Y qué es lo que llega? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, llega a que en un pueblo o que la gente que cree pueda llegar a ser tan buena que Dios dice, creo que este pueblo puede morar conmigo. Ya. Ahora digamos también, ¿no es cierto? Mientras, no es que todos los que él predicaba, y este principio también, bueno, de hecho, dice el primer versículo, desde aquí, dice, muchos han creído y han llegado a ser hijos de Dios, y muchos no han creído. Entonces creo que es un principio bueno, especialmente si
si en algún momento nos encontramos predicando el evangelio. Muchas veces quizás somos muy fuertes o duros contra nosotros mismos, cuando quizás hemos intentado y estamos fracasando. Yo recuerdo que quizás muchas veces en la misión somos muy, yo tengo que repetirme más, o yo no estoy enseñando de una manera poderosa, o yo no sé aún todo lo que debo saber para enseñar porque las personas no están aceptando. Pero la verdad es que a pesar de que él estaba enseñando a todo el pueblo y con poder, no todos estaban creyendo en sus palabras. De hecho, creo que había un versículo aquí, Pepe, déjame volver. Hubo guerras, derramamiento de sangre entre ellos. El Señor obviamente, de hecho, utiliza la palabra maldición, que hay una maldición sobre todo el pueblo que pugnaba contra Dios. Entonces empezamos a ver como una diferenciación o una distinción entre aquellos que estaban en contra del pueblo de Dios y los que se estaban transformando en el pueblo de Dios. Y eso en sí viene a ser Sion. Y de hecho, con eso que Ariel estaba mencionando, y espero se entienda, a veces yo hablo en cosas, por ejemplo, de matemáticas, porque para mí tal vez los porcentajes tienen un sentido. Pero Enoc continuó llamando a todo. Si yo dijera todo, ¿qué es todo? Bueno, sería 100%. Él le predicaba a todo el pueblo. No había excepción de personas. ¿Estamos en lo correcto? Sin embargo, Ariel estaba diciendo que a veces nosotros como misioneros o miembros de la iglesia, o aún Enoc en el versículo 1 que leímos de Moisés 7, dice, muchos creyeron, muchos no. ¿Qué porcentaje habrá sido ese? No lo sabemos. Y de hecho, hermano o hermana, elder, jovencita, si estás sirviendo una misión, aquí no estamos hablando de porcentajes. Tu éxito no va a ser qué porcentaje se convierte o recibe el evangelio que tú predicas o que nosotros predicamos. El éxito se va a medir cuando predicamos a todos. Ese es el éxito, llevar la palabra y el mensaje a todos sin excepción. En lugar de ver a alguien y, no sé, está mal vestido, huele a cigarro, huele a tabaco, huele a alcohol, y nosotros como misioneros venimos, no, Ariel, bueno, acaba de tomar. Creo que él no lo va a recibir. Salud. Él no toma. Pero que si vemos a esas personas y decimos, él no va a recibir el evangelio, usted y yo no podemos ser jueces de quién va a escuchar o no. Y el éxito, para dejarlo en claro, no se mide de cuántos reciben el evangelio. El éxito se mide cuando tomamos la decisión de predicar a todo el mundo. En Elder Scott solía decir algo. Él decía que el éxito realmente de predicar no se ve reflejado en los números de personas que quizás hayan aceptado o hayan regresado. Pero él decía que el éxito, especialmente hablando como presidentes de misión o líderes misionales, se va a medir en los próximos años, decía por lo menos los próximos 10, 15 años, para ver cuántos de esos misioneros permanecieron en los convenios del Señor. Con eso que acaba de decir, y aquí, el de Román Sandino, él es autoridad general y sirvió con nosotros en la misión, fue compañero, no compañero mío, pero sí estaba en las oficinas cuando yo estuve ahí en la misión. Después de 30 años tuvimos una reunión con nuestro presidente de misión. Por alguna razón nunca había pasado y la tuvimos por Zoom y el de Sandino estuvo allí. Al final de esta reunión entre amigos y con nuestro presidente de misión, le pedimos que él compartiera unas palabras y esto acaba de pasar hace un par de semanas. Elder Sandino, hablando acerca del progreso, él dijo, él mencionó algunas cosas y otra vez, esto fue entre amigos, así que esto lo pueden tomar de mí, que lo escuchó de él en una reunión de Zoom, en donde él decía que la obra misional se ha expandido y el Elder Cook, estando en Sudamérica, decía que eran los mejores meses, mejores años, etc. Pero Elder Sandino, con lo que dijo Ariel ahorita, el éxito, ¿dónde están aquellos que predicaron? Elder Sandino dijo, hey, el presidente de misión aquí, presidente Livingston, tuvo tal vez 500 misioneros en sus 3 años de servicio. ¿Sabes cuántos misioneros estábamos reunidos en la reunión de Zoom? 40. Y él dice, tal vez algunos no se enteraron, tal vez algunos no supieron, entendemos que la publicidad no fue tal vez la mejor, por eso es que no tenemos más. Pero yo sí sé, y él dijo, yo sí sé de 2 o 3 amigos, compañeros míos que no están aquí con nosotros hoy. No porque no se les avisó, sino porque ya no quieren nada con la iglesia. Entonces, eso me recordó a las palabras de esta autoridad general, buen amigo de nosotros, en las que dice, este éxito del que estás hablando se va a medir dónde estamos en algunos años. Así que, elder, hermana, si usted está sirviendo ahorita, continúe predicando, pero mejor continúe siendo fuerte después de la misión, porque la misión no termina cuando se nos quita el name tag, el gafet, sino
termina. La placa. La placa, eso. Sino termina cuando regresemos a vivir con Dios. Me largué en esa parte. No, yo creo que va bien porque, de hecho, si nos saltamos aquí el 17, acabamos de ver que obviamente los que estaban en contra del pueblo de Dios estaban recibiendo una maldición. Cuando hablamos de la palabra maldición, Pepe, y antes de grabar hablamos de esto, en la guía para el estudio de la Escritura podemos buscar la definición de maldecir. Cuando hablamos entonces de maldición o que los inicuos están siendo maldecidos, estamos específicamente haciendo referencia, o la Escritura específicamente se hace referencia a la idea de que ellos no están ya bajo las bendiciones del Señor, que ellos están perdiendo el recibir las bendiciones del Señor. Pero el pueblo del Señor fue bendecido. Y el Señor bendijo la tierra y los de su pueblo fueron bendecidos sobre las montañas y en los lugares altos y prosperaron. Ahora la pregunta sería, ¿por qué están prosperando? ¿Por qué ellos están recibiendo las bendiciones del Señor? ¿Por qué es que ellos pueden gozar de esta grande gloria del Señor que los cubre? Bueno, el versículo 18 nos viene a dar esa respuesta donde encontramos la definición de Sión. Y el Señor llamó Sión a su pueblo porque eran uno en corazón y voluntad, vivían en rectitud y no había pobre entre ellos. Pepe, podríamos quizás pasar el resto de toda esta clase solo poniendo estas frases, estas definiciones y entendiendo qué es lo que significa. Entonces, antes de que sigamos avanzando con la historia de Enoc, si hoy en día, por ejemplo, estamos comparando nosotros o viéndonos reflejados en el construir Sión hoy. Construir hoy en día Sión sería que debemos ser uno en corazón y voluntad. Pero y eso es solo tomando la primera parte. Podríamos decir que esta definición tiene 3 partes. Corazón y voluntad, vivir en rectitud y no hay pobre entre nosotros. Solo empecemos con la primera parte. Uno en corazón y voluntad. Pepe, somos parte de una iglesia global. Hay diferentes culturas, hay diferentes maneras de hablar, hay diferentes maneras en las que culturalmente algunas cosas se han hecho o no se han hecho en partes de la iglesia en el mundo o que se hacían de una manera. No sé, hay demasiadas cosas. ¿Cómo podemos entonces nosotros llegar a ser uno? ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar a ser uno en corazón y uno en voluntad? Antes de que quizás Pepe responda, yo voy a ayudar a Pepe en esta respuesta. Tengo una cita del Elder Christofferson donde él decía, somos muy diferentes. Antes de seguir con la cita, en eso, amén. Somos muy diferentes. Aquí está el mexicano y aquí está el chileno y les podemos decir que somos muy diferentes. Por ejemplo, cuando han habido viajes o cuando fuimos el año pasado, ¿no es cierto? Cuando tienen convenio en Abu, Pepe me trata de introducir a veces a la comida de la comida mexicana y la verdad, los comerciales, la comida mexicana es muy buena. He aprendido a comer y he aprendido a comer comida mexicana no tan solo como lo que uno siempre pide cuando uno no es uno no sabe de comida mexicana. Pepe me lleva a los lugares donde hay las gorditas y entre paréntesis, cuando digo gordita estoy hablando de una comidilla. Sí. Eso sí que es bueno. Sí. Pero la verdad es que somos diferentes y vamos a encontrar aún más de esto en la iglesia a medida que los años siguen avanzando. Estamos viendo récords históricos de bautismo en la iglesia. Estamos viendo cómo demográficamente las personas están moviéndose a diferentes lugares. Pensemos en esto. Estamos en Utah nosotros y no tenemos un chileno y un mexicano. Entonces somos diferentes y a veces muy opuestos en opiniones como para poder llegar a ser uno sobre cualquier otro fundamento o bajo cualquier otro nombre. Es solo en nuestra lealtad individual a Jesucristo y el amor por Él que podemos esperar ser uno. No hay otra manera. Entonces, Pepe, ¿cómo lo responderías si yo te dijera cómo llegamos a ser uno en una manera práctica, uno en corazón y voluntad en Sion hoy en día? ¿Cómo lo hacemos? En las escrituras hay muchos ejemplos y de hecho no recuerdo quién fue y tal vez me va a venir a la mente, pero definitivamente en la iglesia se necesita de las diferencias de cada uno. El hecho de ser uno en voluntad no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en un partido político o en un equipo de fútbol, pero sí vamos a estar de acuerdo en que Cristo es nuestro Salvador y Redentor y en Él vamos a encontrar la salvación. Entonces, necesitamos mantener en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días un enfoque en Cristo. Y por eso es que la iglesia es neutral en cuestión de política y en cuestión de otras cosas que puedan causar división. En la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no puede haber división. Y de hecho, algunos amigos argentinos me comentaron acerca de este hermano que no recuerdo y aquí me lo pueden dejar en los comentarios nuevamente. Yo lo mencioné que mi mamá siempre dice, cuando los de afuera se pelean, los de afuera se los comen o los de afuera ganan. Cuando hay división dentro del pueblo de Dios, siempre vamos a darnos cuenta que el pueblo de Dios cae, se divide
y se esparce y de hecho no se llega a formar Sion. Porque entre nosotros habría diferencia. Imagínense que Ariel y yo nos peleáramos hoy y dijéramos, ya no hay clase. Y eso, ¿a quién le perjudica? A él y a mí. Ni siquiera es tanto ustedes, pero es nosotros nos aprendemos tanto de esto que Satanás siempre va a buscar causar división en lugar de que haya unidad. Entonces, con esa definición, con este comentario, vemos que Satanás no quiere que seamos uno, porque si nosotros no somos uno, no vamos a estar realmente amando a Cristo. Si estamos amando a Cristo y enfocados en Cristo, centrados en Cristo, entonces la unidad va a ocurrir de una manera mucho más fácil, natural, y nos va a dar poder donde vamos a encontrar esa misma bendición de grande gloria del Señor que cubría a su pueblo. Solo en 30 segundos. Pepe sabe esta historia, pero hace ya un par de años atrás, un poco más de par, pero yo empecé a las clases de español en un instituto acá en Utah. La verdad es que habían empezado esa clase y las clases no habían tirado para arriba. Y llevaban un poco de jóvenes y después se iban, pero estaba siendo difícil como agarrarse a los jóvenes. Y generalmente, y Pepe sabe esto, en nuestros barrios latinos aquí en Estados Unidos tenemos nos quedamos bien apegados a nuestras raíces, claro. ¿no es cierto? Y aquí estamos los grupos de los chilenos y aquí estamos los grupos Pepe sabe para dónde voy con eso. Y eso yo llegué a enseñar ese instituto y fue bien claro. De hecho, había algunos jóvenes que por yo hablar diferente como chileno me decían, pero es que no se le entiende bien cuando habla. Y venían con su, ¿no es cierto?, el fútbol, las culturas, las costumbres, la manera de hablar. Y al principio fue muy difícil. A pesar de que fue bien difícil, entendí en una manera muy clara que necesitaba borrar, en cierta manera, esas divisiones. No estoy diciendo que debemos borrar nuestra cultura. Hay que celebrar la diversidad cultural dentro de nosotros. Lo que era difícil era cuando nuestro orgullo quizás se transformaba en una razón de no llegar a ser uno. Entonces, en vez de traer quizás la bandera de cada uno de nosotros, teníamos una bandera en común. Esa clase llegó a un punto, yo llegué a tener 2 clases con más de 150 estudiantes. Y de hecho ese fue el momento que yo tuve que hablar con la administración y decir, yo ya no puedo, yo necesito que traigan a otro maestro. Y de hecho ahí empezamos a hacer transiciones para que vinieran otros maestros. Vino el hermano Zach Van Pelt, si nos mira le mando un abrazo, lo quiero un montón. Intentamos, ¿no es cierto?, de crear eso, pero había en tantos países, pero fue muy evidente. Cuando empezamos a olvidarnos quizás de la competencia, de, hey, qué raro lo que hacen ustedes, y quizás empezar a adoptar la manera de decir, hey, no es tan raro, es diferente. Tú lo haces de una manera y yo lo hago de otra manera. Pero ¿sabes quién lo hacía de una manera mejor? Jesucristo. Cuando nos centramos en Él, la unidad que llegó a ocurrir en esa clase fue algo que realmente yo lo considero un milagro. Estábamos realmente llegando a ser uno en el Señor en esa clase. Entonces, hemos hablado del primer punto. Y Pepe, escribiste algo. Yo solamente escribí esto porque Ariel estaba mencionando ahorita, y de hecho, dentro de la clase, yo tengo un par de pensamientos ahí que escribí, pero esto es la forma más fácil de simplificarlos, y le voy a preguntar a Ariel por una traducción en español. Pero cuando Ariel dice, no tenemos que borrar nuestras raíces, no tenemos que olvidarnos de eso, de hecho, a mí se me ocurrió esto que yo había escrito y escribí algo similar como, no es negar lo que sabemos o lo que traemos a la mesa, sino abrazar o aceptar. Embrace. ¿Cómo dirías eso en español? Y es lo que busqué la palabra captar, básicamente vivir lo que somos. Y cuando vivimos lo que somos, cuando somos verdaderos a lo que vivimos, entonces cada quien va a traer esa parte y va a ser uno. Aquí estamos hablando de ser uno en corazón y voluntad. Pero hermano y hermana, yo no le puedo pedir a él, Ariel, que sea uno conmigo, cuando yo soy el que dice, es que tienes que ser uno con mis creencias, uno con mis gustos. Aquí es cambiar yo primero y decirle a Ariel, ¿sabes qué? Yo quiero comprender cómo eres tú y cómo es que lo que yo he entendido con Cristo me va a hacer uno contigo. No es, Ariel, adáptate a mí, sino yo estar dispuesto a poder comprender lo que cada uno trae a la mesa. ¿Ya? Y entonces, recordemos una vez más, no se trata de decir, olvídate de tus raíces. No, mantén tus raíces, pero nunca debe ser en una manera de competencia de qué raíz es mejor que la otra raíz, porque al final necesitamos las raíces de todo. De hecho, así ya santo. Ya sabes, yo ahora sé. Para la clase le pedí a Pepe que pudiera poner una imagen. Le mandé esta imagen. Esta imagen quizá para muchos no tendría mucho sentido, pero
Pepe, no sé si has tenido la oportunidad de ir en California. Están Sí. ¿Los secoyas? los secuoyas. Ajá. Los secuoyas son árboles que viven cientos de años, son gigantescos. Y la verdad que es bien impresionante estar a los pies de uno de estos árboles porque no es tan solo un árbol grande, es un árbol gigante. Ahora es interesante porque cuando estudiamos los secuoyas, los secuoyas tienen una raíz de entre 1 y 2 metros. Ponte a pensar, más alto que nosotros mismos. Anyway, dicen, ellos se extienden no tan solo en 1 o 2 metros de profundidad, pero ellos van 100 metros en la distancia al lado de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que abajo de un secuoya, las raíces de... Si tú eres un secuoya, Pepe, yo soy un secuoya, yo voy a bajar 1 o 2 metros para permanecer. Pero ¿cómo puedo permanecer y crecer tanto? Es porque ahora yo estoy tocando tus raíces y las raíces del otro y las raíces de los que vienen alrededor de nosotros. En sí, nuestro sistema de raíz se transforma en un sistema de raíz unido donde todas nuestras raíces son fuertes juntas y nos permite crecer y permanecer. Puedo decir una cosa ahí nada más bien gráfica para mencionar a Ariel, pues yo sé que él va a continuar hablando de eso. Un comercial. Yo hice un episodio con música y palabras de inspiración donde di este mensaje que lo escribió Derek Porter, pero lo que está diciendo Ariel básicamente se dijo ahí. Y 2, ¿puedo hacer algo esto gráfico? En lugar de raíces, mira. Esto es, No me la bajé nada. esto es, y si estuviéramos todos juntos en el Evangelio, así es como se mantiene uno. Yeah. Dale. De hecho, hay un discurso en la conferencia general. Si alguien quisiera encontrar o buscar una cita para hablar un poco más de esta historia, se entregó en la conferencia general en el 2003. Se llamaba La Red de la Amistad y fue entregada por Richard Winkle. Ahora, ¿por qué me gustó hablar de esto en este momento? Es porque estamos hablando de la importancia entonces de celebrar nuestras diferencias, entender que somos diferentes, pero eso no nos lleva a nada si no estamos centrados en Jesucristo y estamos uniéndonos el uno al otro con un amor inquebrantable en Él y en hacer su trabajo y su voluntad. Ahora hemos hablado del principio número 1 de ese versículo, pero ¿cuál sería el principio número 2? Ariel, antes de contestarte esa pregunta, no puedo dejarte de recordar las palabras de José Smith en Doctrina y Convenio 130, donde tú estás hablando acerca de esta unidad y todo, pero creo que cuando José Smith explica cómo es que esta sociabilidad o llegar a ser uno es versículo 1 de Doctrina y Convenio 130. Y la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá, pero la acompañará una gloria eterna que no conocemos. Si nosotros podemos estar así, unidos, abrazados, uno en uno, imagínense si nosotros nos sentimos bien cuando Ariel viene a mi casa o cuando usted va a visitar a alguien y dice, amigo, siéntate, vamos a tomar mate o una soda, una bebida, vamos a comer juntos. Y están fuertes en el Evangelio. Imagínense una gloria que no podamos describir. Perdón. Bien. Eso va a ser una gloria cuando mate con sopaipilla y pebre. A mí me invitan. Entonces la primera parte es llegar a ser uno en corazón y en voluntad. Pero la segunda parte se lo menciona en el 18. Perdón, se me fue Pepe. Ahí. Es vivir en rectitud. Ahora, para yo también traje una cita del presidente Nelson. Él dijo, a medida que nos esforzamos por vivir las leyes mayores de Jesucristo. Ok, Pepe, lo siento que estoy parando tanto en las 5 días, pero el primero, ¿dónde estaba el enfoque? El llegar a ser uno. En voluntad y en corazón. ¿En quién está ese enfoque? En Cristo. En Cristo. Ahora estamos hablando de la rectitud. ¿En quién viene el enfoque? Una vez más en Jesucristo. Si nos esforzamos para vivir las leyes mayores de Jesucristo, nuestro corazón y nuestra naturaleza misma comienzan a cambiar, a fin de elevarnos por encima de la atracción de este mundo caído. El Salvador nos bendice con más caridad, humildad, generosidad, bondad, autodisciplina, paz y descanso. En otras palabras, Pepe, quizás la pregunta sería, ¿por qué sería una bendición morar o vivir con personas que se esfuerzan por vivir las leyes mayores de Jesucristo? Porque entonces yo tengo una red de apoyo, una red de soporte en la que puedo ver cómo otros viven y eso me da también ánimo y decir, si ellos pueden, yo también puedo. Y esto no es una comparación, sino es apoyo de que si lo hacemos todos juntos, entonces nos da más fortaleza. Ya. Si ellos pueden, yo también puedo. Y en el otro lado de la moneda podría decir, si él no está pudiendo, yo voy a ayudar. Ahora, si vamos a la última, sería el que no haya pobre entre ellos. Y la última cita, yo sé que tú tienes una idea para esto, Pepe. El de Christofferson nos enseñó que al seguir la causa de Sion, cada uno de nosotros debe considerar en oración si está haciendo todo lo que el Señor espera que haga con respecto a los pobres y a los necesitados. Entonces, ¿cuáles son algunas de las formas en las que quizás el Señor desea que ayudemos a los pobres necesitados? Debemos de buscarles. Hace muchos años en la iglesia era tal vez una misión tripartita
donde estábamos buscar a las personas, que todos estuvieran bien, pero ahora hay una cuarta situación en la que nos invitan a que no haya pobres entre nosotros, a buscar al pobre y al necesitado, temporalmente y espiritualmente. Eso quiere decir que cuando nosotros nos estamos ayudando entre todos, somos uno en corazón, vivimos en rectitud. Ariel lo dijo muy bien. Yo lo dije, si él puede, yo puedo. Pero Ariel dijo, si él no puede, yo ayudo. Aquí es donde nosotros entramos y en conjunto vamos a asegurarnos, no tal vez de que no haya pobres, pero sí que no les falte lo necesario. Y eso es lo que debemos o queremos llegar a ser. Uno en todas las cosas para que todos tengamos por lo menos lo necesario y podemos enfocarnos en adorar a Dios sin tener que preocuparnos qué es lo que voy a comer mañana. Ya. Ahora, en la iglesia se habla mucho en estos años en cuanto a la doctrina de pertenencia. El elder Christofferson también fue el que entregó este discursazo en qué es la doctrina de pertenencia y cuáles son los 3 principios que van de la mano para enseñarnos a entender cómo pertenecer y sentir que somos parte de la iglesia. Pero uno de esos 3 aspectos, y solo voy a mencionar uno para que así hermanos tengan tarea para la casa y quizás busquen ese discurso que se entregó en el 2022 por el elder Christofferson, la doctrina de la pertenencia. Uno de esos 3 puntos que nos ayudan a pertenecer y a sentir que somos parte de la iglesia de Jesucristo es la faceta del poder dar contribuciones. Y voy a leer la cita. Aunque rara vez pensamos en ello, gran parte de nuestro sentido de pertenencia proviene de nuestro servicio, de los sacrificios que hacemos por los demás y por el Señor. Centrarnos entonces excesivamente en nuestras necesidades personales o en nuestra propia comodidad puede frustrar ese sentido de pertenencia. Entonces, en sí lo que aprendemos es que este pueblo del Señor, este pueblo de Sión, es un pueblo que estaba centrado en Cristo, en corazón, en voluntad, en rectitud, y que debido al estar centrado en Él, ellos buscaban la manera de poder bendecir al que era menos bendecido en cualquier manera. No solamente, muchas veces lo pensamos que es algo simplemente monetario, financiero, pero el ser pobre. Quizá hay alguien que sea pobre de espíritu, quizá hay alguien que esté pobre a lo mejor batallando con cosas mentales, con ansiedad social, quizá alguien que esté batallando con el simple hecho de sentir que he intentado todo y todo ha fracasado y yo soy un fracaso y hay algo malo conmigo. Entonces necesitamos quizás tener también la sensibilidad y crear un sentimiento de alerta, de estar buscando constantemente mientras edificamos Sion, quién es la persona a la que nosotros podemos servir para nosotros también ser como Cristo. Y hermanos, para no quiero ahondar mucho en esta parte, pero voy a hacerlo lo más rápido posible, 1 minuto tal vez. Elder Christofferson en el 2008 dio un discurso. ¿Quieres mencionar algo? No, dale. Solo me acabo de dar cuenta, Pepe, yo también he estado diciendo todo el día Elder Christofferson, pero necesitamos, ¿no es cierto?, enseñarnos a nosotros mismos. Estamos hablando ahora del presidente Christofferson. Presidente. Ok, presidente. Sí, y yo sentimos. Yo venía diciendo Elder, y ahora que dijiste Elder, yo dije, oye, fue Elder Christofferson. Perdón, el presidente Christofferson. Bien. El presidente Christofferson en el 2008 dio este discurso grandioso que dice a Sion venid. En este discurso habla de hecho acerca de las 3 cosas que habla de cómo podemos llegar a ser uno. Y él habla, por ejemplo, de la santidad de quién debemos ser, el cuidado de los pobres. La santidad lo refiere con la rectitud y también habla acerca de la unidad. Ustedes pueden estudiar este discurso si ustedes lo desean para que pueda hacer un complemento a esta clase. Sin embargo, una de las cosas que yo quiero mencionar es que él habla de una prueba fallida. Cuando los santos también en 1840 trataban de establecer Sion en Jackson County, Missouri. Y la única razón por la que voy a mencionar esto es porque, hermanos y hermanas, a veces nosotros perdemos el sentido de lo que es Sion y estamos queriendo construir Sion como un lugar geográfico o como una ciudad sin que yo cambie. Muy rápidamente, el presidente Christofferson dice, mandó que los elders de su iglesia fueran enviados a todo el mundo para llevar a cabo ese recogimiento. Y de allí, así es como hoy el pueblo del Señor está congregándose de entre todas las naciones. Sin embargo, aquí él habla de por qué fracasaron estos santos. El Señor explicó una de las razones por las que fracasaron cuando se establecía o trataba de establecer Sion en Jackson County, Missouri. Y lo habla con escrituras. No han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerir de sus manos.
sino que están llenos de toda clase de iniquidad y no dan de sus bienes a los pobres, ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley del reino celestial. Había riñas y contiendas y envidias y disputas y deseos sensuales y codiciosos entre ellos, y como resultado de estas cosas profanaron sus heredades. Sin embargo, y aquí es lo que quiero llegar, antes de juzgar a esos primeros santos con demasiada severidad, debemos analizarnos a nosotros mismos para ver si somos nosotros mucho mejores que ellos. Hermanos y hermanas, al tratar nosotros de establecer Sion, el Señor no estaba pidiendo que pudiéramos tener un lugar geográfico primero. Dios no pidió que quitaran la pobreza primero. De hecho, pidió que fuéramos puros de corazón primero. El cambio es personal. Es como una cebolla. El centro se forma primero y después las capas de afuera. Es lo que pasa. No podemos tratar de llegar a Sion con un mapa. No se llega a ese lugar con un GPS ahora. Se llega dejando a Cristo cambiar mi vida, cambiar mi corazón, yo arrepentirme, y así es como se llega a Sion. A Sion se llega cuando yo cambio y ayudo a otras personas a poder cambiar también. Ahora tiene mucho más sentido entonces el poder cantar el himno. A Sion, venid pues prestos. En otras palabras, hay que venir dispuesto, preparado y listo para también contribuir, ayudar, pero no voy a poder realmente ayudar si no he empezado conmigo. Ok, Pepe, entonces hay un ejemplo en el libro de Mormón que nos indica un tiempo entonces donde los que habían estado con Jesucristo cuando visitó las Américas, que llegaron a convertirse en un pueblo que también se le llamó un pueblo de Sion. Está en Cuarto Nefi. En Cuarto Nefi empezamos en el versículo 1, donde se nos menciona que estaban entonces viviendo el Evangelio, estaban siendo bautizados, recibían el Espíritu Santo. Se nos menciona en el versículo 2 que ellos obraban rectamente unos con otros, pero aquí es donde empieza el 3, que va de la mano con esta cita que acabas de mencionar. Tenían en común todas las cosas, no había ricos ni pobres, esclavos ni libres, sino que fueron hechos libres y participantes del don celestial. Me gusta cómo lo menciona, son partes del don celestial. El ser parte de Sion, de edificar Sion, nos invita entonces a ser parte de un don celestial. Pero aquí vamos a estos versículos porque hay frases que tú mencionaste, que mencionaba el presidente Christofferson, donde dice, no se guiaban por las prácticas y ordenanzas de la ley de Moisés. En el versículo 13, no hubo contención entre los habitantes sobre la tierra. En el versículo, puedo saltarme al 15, ocurre que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón de su pueblo. 16, no había envidia, no había contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos. 17, no había ladrones, y aquí viene la parte que me quería enfocar, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Y cuán bendecidos fueron, con signos de exclamación. Entonces, si realmente queremos ser bendecidos, y cuán bendecidos realmente podemos llegar a ser, debemos eliminar la contención, las disputas y los hitas. Quizá deberíamos hacernos una evaluación introspectiva, Pepe, y pensar, ¿soy parte de algún hita en este momento? Un chilenita o un chilenito, mexicanito. Somos parte de quizá yo voy a la iglesia y cuando voy a la iglesia, me mantengo en una manera donde somos solo nosotros, porque alguien podría decir, bueno, no es una pregunta quizás personal, y lo es. Sí. Pero yo siento. Pero yo también diría, a pesar de que una pregunta personal es una pregunta válida, porque lamentablemente Es una pregunta colectiva. los hitas ocurren. Sí. Y no deberían ocurrir. Pero no debemos cometer el error de pensar de que porque existen los hitas, que entonces hay un problema con la doctrina, las enseñanzas o lo que Dios ha prometido. El problema quizás está en nosotros, de llegar a cambiar nosotros para edificar Sion y ser merecedores entonces de estas bendiciones. Así que, fíjate que algo que quiero mencionar con esta parte de lo que hemos hablado, en el versículo 21, y aconteció que el Señor le mostró a Enoc todos los habitantes de la tierra y vio aquí, con el transcurso del tiempo, Sion fue llevada al cielo. Hermanos y hermanas, si me fuera hasta el versículo último de Moisés 7, ¿saben cuánto tiempo anduvo Sion y Dios con ellos para que fueran trasladados? Versículo 68, y fueron todos los días de Sion en la época de Enoc 365 años. Hermanos y hermanas,
Y bueno, ve el versículo 69. Y Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios y él moró en medio de Sión. Hermanos y hermanas, si su barrio tiene, de hecho hemos celebrado, ahorita que estuvimos en Argentina, 100 años de la predicación del evangelio y cómo es que iba a empezar con una bellota y iba a crecer, etcétera. ¿Ustedes creen que Sudamérica es Sion todavía? No me contesten y no lo tienen que dejar aquí en los comentarios. Creo yo que México es Sion porque tiene 100 y tantos años de la predicación. Creemos que Utah, por tener 200 años de que llegaron aquí, bueno, casi 200, en 1847, 190 y algo, 180 y algo años, ¿es Sion? Yo voy a decir aquí, no lo somos. Y no lo somos todavía porque seguimos trabajando en cada uno de nosotros. Sion fue llevada al cielo. Pero ¿saben qué? Después de un tiempo, con el transcurso del tiempo, y ese transcurso del tiempo, Ariel, fueron muchísimos años. Ya. Y lo que es interesante, ¿no es cierto? Es, a pesar de que a lo mejor no estamos a un nivel donde podríamos decir, el Señor nos va a llevar, cada progreso que hacemos en edificar Sion va a ayudar a que podamos algún día ser recibidos y aceptados en la presencia de Dios. Ahora, es interesante porque ya fueron llevados al cielo, pero luego que fueron llevados al cielo vamos a encontrar al resto del pueblo. Y se nos dice que todas las naciones abajo que quedaron, ¿no es cierto? Dice, una generación sucedía a otra. Enoc fue enaltecido, elevado hasta el seno del Padre y del Hijo del hombre. Y aquí el poder de Satanás se extendía sobre toda la faz de la tierra. Entonces vemos la distinción. El pueblo del Señor fue llevado, ¿no es cierto?, al cielo, pero al otro lado vamos a encontrar cómo Satanás estaba agarrando poder sobre los que se habían quedado en la tierra. Ay de los habitantes de la tierra. Ese ay es también en el hebreo se le ve como una demostración. Esa repetición del ay es siempre una demostración de duelo, enfatizando, ¿no es cierto?, esa separación que existe debido a que los hijos de Dios han perdido su bendición. Y es aquí entonces donde vamos a encontrar una gran oscuridad que cubre la tierra. Me gustaría solo dar ese contraste. Hablamos hace un par de minutos del pueblo del Señor, donde el Señor cubría a su pueblo. Los que no permanecieron en el pueblo del Señor y que luchaban en contra del pueblo del Señor, los empezó a cubrir esta oscuridad. Y al cubrir esta oscuridad vamos a ver específicamente el trabajo que Satanás, el enemigo de Dios, va a estar realizando con cada uno de los que pelearon contra la iglesia de Dios. Y solamente, y tal vez aquí no quiero alargarme, pero sí quisiera, hermanos y hermanas, escuché a un buen amigo de nosotros, de hecho trabaja contigo, Tyler Griffiths, en el que él explicaba en esta parte donde tenía su mano en una cadena y vio Enoc el poder tan grande que Satanás tenía y estaba ejerciendo sobre todos los hijos de los hombres. Él dice, yo no estoy seguro, y esto no es doctrina, pero nada más imagínense, si Enoc estaba viendo allí, el Señor se lo había presentado, y nosotros como inteligencias hubiéramos tenido la oportunidad también de asomarnos y ver todas estas cosas. ¿Ustedes creen que Enoc sintió un deseo así como, yo no quiero ir, no me mandes? O ustedes creen que nosotros también sentimos miedo y decir, híjole, creo que Satanás tiene mucho poder con sus cadenas, creo que le va a ganar a Dios? Fíjese el versículo 27. Y otra vez, esto aunque no es doctrina, solamente sí me da ayuda a mí de poder entender tal vez por qué estamos aquí nosotros. Versículo 27. Y Enoc vio que descendía ángeles del cielo, dando testimonio del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo cayó sobre muchos y fueron arrebatados hasta Sion por los poderes del cielo. ¿Se imaginan ustedes, hermanos y hermanas, cuando vimos esta imagen, o si es que la vimos, de Satanás con las cadenas y dijimos, Padre, mándame a mí también? Yo quiero ir en el no el meridiano, sino en los últimos días. Yo quiero ser de esa generación fuerte que va a testificar. Y usted y yo estamos aquí y estamos aprendiendo. Y otra vez, aunque no estoy seguro que haya pasado así, ni este hermano tampoco, a mí sí me da un sentido de, estoy aquí por alguna razón. Y sus hijos, mis hijos, aquellos que están predicando, están aquí por alguna razón. Son ángeles que descendían del cielo. El Espíritu Santo cae sobre él y venimos a contrarrestar lo que Satanás y sus cadenas querían hacer de la tierra. Y sus ángeles. Terminemos el 26. Miró hacia arriba y se rió, hablando del adversario, se rió de que tantos de los hijos de Dios estuvieran cayendo. Y sus ángeles se alegraron. Vemos el contraste entre aquellos ángeles entonces que van a venir para dar testimonio de Jesucristo y los ángeles del adversario que se ríen cuando los hijos de Dios están en
en desolación, en oscuridad. El versículo 28 quizás es uno de los que más me conmueve y que me enseña en profundidad la naturaleza de nuestro Padre. Dice, aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Ese es un versículo, pero poderoso. La pregunta podría decir, y alguien podría, cuando yo haga la pregunta, podría decirme, ay, pero qué tipo de pregunta, hermano Ariel. Pero yo diría, ¿por qué está llorando? Dios, el ser supremo del universo. El que todas partículas, así, millones de tierras, el que ha creado todo esto. Ya, donde dice, no sería ni al principio del número de sus creaciones. ¿Por qué está llorando? Y Enoc dio testimonio de ello. Tenemos un testigo ocular de lo que había ocurrido con las lágrimas de Dios. ¿Por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas? Eso me indica, en esa forma metafórica, no es que realmente la lluvia sea un simbolismo de lágrimas de Dios, pero me ayuda a entender que no fue una o dos lagrimitas. Esto me ayuda a entender de que fue un llanto, fue un dolor profundo. Ahora, Pepe, yo sé que tú eres padre, yo soy padre también, pero ¿has llorado alguna vez por alguno de tus hijos? En alguna circunstancia. Y esa amargura, ese dolor, esa intensidad, eso nos demuestra que realmente entonces nuestro Padre Celestial, tal como se enseña en Predicar mi Evangelio, en la primera lección que se le enseña a los amigos de la iglesia, en el primer principio de la primera lección, Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Y debido a ese amor, es que entonces al finalizar este capítulo se nos enseña cómo es que el Padre ha proveído de una manera en la que nosotros podamos vencer a Satanás y su adversario y recibir de su ayuda para entonces poder librarnos de Satanás. Y esto sería tal vez una buena parte para cerrar, pero no estamos terminando la lección porque nos falta una cosita que queremos tocar. Pero en el versículo 32, donde el Señor le contesta, donde Dios le contesta a Enoc, el por qué estaba llorando, el por qué estaba sufriendo. Solamente piensa en usted, pensemos en nosotros. He allí a estos, tus hermanos, hablándole a Enoc, son la obra de mis propias manos, y les di su conocimiento el día que los creé en el jardín de Edén, y le di al hombre su albedrío. Y a tus hermanos he dicho, y también he dado mandamiento, que se amen el uno al otro, y que me prefieran a mí, su padre, mas he aquí no tienen afecto y aborrecen su propia sangre. El Señor está diciendo, yo los creé con estas manos en lo que tú ves, o con este conocimiento que tú estás tal vez comprendiendo o tratando de comprender ahora. Yo los creé, yo te creé. ¿Y sabes qué? El hecho de que les di su albedrío, lo están utilizando incorrectamente para negarme, para ir en contra de mí. Pero aún tengo esperanza por ellos. Y aquí en la parte que sigue, él explica de cómo, junto con Enoc, y yo sé que Ariel va a mencionar algo y tal vez tiene una cita, pero Dios, hermanos y hermanas, nos ama tanto porque Él nos creó. Somos su máxima creación. Y si después de que terminemos esta clase no lo hemos entendido, oremos para entender qué significa ser la máxima creación de Dios y que Él llore por nosotros cuando nuestro albedrío no está siendo usado de la forma que Él esperaría que lo usáramos. Ya, a mí me encanta, lo tenía subrayado, pero a mí me encanta que él no solo diga, deseo que se amen los unos a los otros, que no hayan disputas, ni contiendas, ni hitas, pero dice, y que me prefieran a mí. Esa frase me trae esta cita de el presidente Holland. Qué imagen tan indeleble de la participación de Dios en nuestra vida. Qué angustia del Padre cuando sus hijos no lo escogen ni a Él ni al Evangelio de Dios que Él envió. Qué fácil amar a quien tanto nos ama. Doy mi testimonio personal de un Dios personal y viviente que conoce nuestro nombre, escucha y contesta nuestras oraciones y nos ama eternamente como hijos de su Espíritu. En otras palabras, quizás hay muchas veces que nos olvidamos en las manos de quién estamos y creación de quién somos. Somos hijos de un Dios que nos ama, que no nos va a abandonar, y debido a que no nos va a abandonar, va a proveer una manera para que podamos volver a Él. Y esa manera ha sido proveída desde el principio. ¿Nos queremos saltar hasta allá o a dónde quieres ir? ¿Ya? Verá, porque en parte de la visión ahora, Enoc va a ver la misión del Salvador. Obviamente estábamos hablando de los hijos que lo rechazaban, que estaban en la oscuridad, que Satanás estaba riéndose con sus ángeles porque ellos no estaban escogiendo a Dios ni sus bendiciones. Pero vemos cómo desde el versículo 34 al versículo 44 hay una explicación
en cuanto a cómo Enoc ahora entiende el propósito de Jesucristo y el mismo propósito para nosotros. Yo me quedaría en el 44. Mira, ahí lo tengo. De hecho, estaba hasta yo, pero mencionaste el 34. Ya, De 34 hasta el 47, más o menos. Ajá. 44. Al ver esto, Enoc sintió amargura dentro de su alma y lloró por sus hermanos y dijo a los cielos, no seré consolado. Mas el Señor le dijo, anímese tu corazón, regocíjate y mira. Entonces aquí vendría el puente para finalizar la lección. ¿Por qué el Señor puede decir, regocíjate y mira? ¿Cuál es la razón del regocijo? Porque a él le promete, en el versículo 47, el justo es levantado y muerto es el cordero desde la fundación del mundo. Y por medio de la fe estoy en el seno del Padre y aquí Sión está conmigo. Había ya desde la fundación del mundo un Salvador, había un medio para que esta tierra tan corrompida, y aún después del diluvio, donde la tierra estaba diciendo, Padre, tú me creaste para ser buena, pero hay tanta iniquidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero pasa el diluvio y pasa. De hecho, se va a hacer bien interesante esos versículos donde la tierra está gimiendo y diciendo, tú me creaste para ser buena, pero no estoy haciendo un buen trabajo, la tierra casi hablando. Y llega el diluvio, el Señor hace un convenio con Noé y también con Enoc, de que ya no va a ocasionar un diluvio después otra vez. Pero se me hace tan interesante que Dios, el plan que Dios tenía es de que a pesar de todo esto, la expiación de Jesucristo, atonement, su sacrificio desde la fundación estaba establecido para que usted y yo pudiéramos regresar a su presencia. Yeah. Yo diría el versículo 53, Ali Pepe, porque el Señor dijo, bendito es aquel por medio de cuya descendencia vendrá el Mesías, porque Él dice, yo soy el Mesías, el rey de Sión. Hablando tanto hoy día de Sión, Él ahora nos entrega este título, que Él es el rey de Sión. Solo en 30 segundos, porque vamos, ¿no es cierto? Ya que solo terminar la clase, pero Pepe, ¿qué imagen se te viene a la mente al pensar que Él se entregue a sí mismo ahora, o que Él dé a sí mismo una definición de título como el rey de Sión? Es que Él vino a salvar y Él vino a entregar todo para que Él pudiera reclamar a usted y a mí como sus hijos y como su reino, como parte de su reino. Yeah, a él veneramos, a Él adoramos, ante Él nos inclinamos, porque obviamente Él es nuestro rey, Él es nuestro, podríamos decirlo, gobernador, el que nos va a llevar. Entonces, recordemos que como lo mencionamos en el Antiguo Testamento tantas repetidas veces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que los reyes no eran simplemente los que se debían quedar en los castillos esperando que pelearan. Eran los primeros. Eran los que estaban en el campo de batalla al frente peleando. Entonces que Él venga y que Él diga, hey, yo soy el rey de Sión, transfórmense en mi pueblo, yo estoy con ustedes y voy a estar peleando tus batallas contigo. Donde Él dice, soy la roca del cielo que es extensa como la eternidad. Quien entre por la puerta y suba por medio de mí, jamás caerá. Por tanto, benditos son aquellos de quienes he hablado, porque vendrán con canciones de gozo sempiterno. Y quizás, Pepe, no sé hacia dónde vas o estás pensando, pero él testifica ahora de su propia misión. En el versículo 55, Él le dice, nos mira, y mirando vio que el Hijo del Hombre era levantado sobre la cruz a la manera de los hombres. En otras palabras, él le dice, yo soy el que va a venir, dar su vida para que nosotros podamos volver al Padre. Y al finalizar este capítulo, quizás el versículo 60 y 61, donde Él dice, el Señor dijo a Enoc, vivo yo que vendré en los últimos días, en los días de iniquidad y venganza, para cumplir el juramento que hice concerniente a los hijos de Noé. 61. Y llegará el día en que descansará la tierra, pero antes de ese día se oscurecerán los cielos y un manto de tinieblas cubrirá la tierra y temblarán los cielos así como la tierra y habrá grandes tribulaciones entre los hijos de los hombres. Mas preservaré a mi pueblo. Ese es el tiempo mismo en el que estamos viviendo. Ese tiempo donde vemos tinieblas quizás cubriendo la tierra, donde vemos grandes tribulaciones entre los hijos de los hombres. Pero no nos olvidemos de esa promesa que Cristo hizo a Enoc, que se extiende a cada uno de nosotros ahora en los últimos días. Él vino en los últimos días. Él viene en los últimos días. Recordemos la palabra del presidente Nelson. El Señor me dijo en la noche de la conferencia, dedica un templo en India. Él no ha abandonado a su pueblo. Y al finalizar el 61, más preservaré a mi pueblo. Entonces, a pesar de lo que estemos pasando o lo que esté ocurriendo alrededor de nosotros, nunca nos olvidemos que el rey de Sión no desamparará a su pueblo. Tú mencionaste esta parte del versículo 60, vivo yo.
Imagínate, en el libro de Mormón, cuando Nefi estaba yendo por las planchas de bronce y con todo eso que tú dijiste de quién es él, todos aquellos profetas decían, por ejemplo, pero aquí yo el Señor, o yo les dije, hablando Nefi, así como el Señor vive. Y después continúa diciendo, vamos a lograr lo que nos pide. Todos los profetas han dicho y han jurado y han prometido por el nombre de Cristo. Imagínate aquí. Y el Señor dijo, vivo yo. Yo soy el que he escogido. Te sale bien mexicano. Soy yo. Pero es que imagínate, Él es el mero mero y ahora sí me va a salir lo mexicano. Él es el rey, tú lo mencionaste y dice aquí, vivo yo. Yo prometí y no les voy a fallar. Al yo escuchar al Señor decir, vivo yo, es que Él me está reiterando y diciendo, no vas a llegar a perderte tanto ni a escaparte tanto donde no puedas regresar y donde yo te pueda encontrar. Así como le preguntó a Adán y a Eva en el jardín, ¿dónde estás? Él siempre va a estar allí. Él jura por su propio nombre. Él promete por su propio nombre. Soy yo, vivo yo y no descansaré. Y ahora en las eternidades, ahora Él es un ser, es un Dios. Y no descansaré. Y eso en futuro significa por toda la eternidad hasta que tú te des cuenta que yo soy tu Dios, que tú eres mi hijo y que tengo un lugar preparado para ti. Ya, esto me recordó al himno, yo sé que vive mi Señor. Él vive, mi amigo fiel, me ama para siempre Él. Él vive y siempre cantaré. Él vive, mi Señor y Rey. Ahora, debido a que Él vive y Él está prometiendo que va a preservar a su pueblo, Él también está preparando moradas para aquellos que entonces permanezcan en Él, edificando Sión y estableciendo Sión en estos últimos días. En el versículo 63 también le dijo a Enoc, entonces tú y toda tu ciudad los recibiréis allí, los recibiremos en nuestro seno, y ellos nos verán y nos echaremos sobre su cuello, y ellos sobre el nuestro, y nos besaremos unos a otros. 64. Y allí será mi morada, y será Sión. Él está escogiendo hacer su morada con nosotros, y ahí será mi morada, la cual saldrá de todas las creaciones que he hecho, y por el espacio de 1000 años la tierra descansará. Vemos entonces cómo Él está preparando un lugar y da la promesa que entonces si permanecemos en Él, mientras Él tenga la promesa de su lado de preservarnos a nosotros los de su pueblo, llegará el día en que podemos entonces echarnos sobre su cuello y Él sobre el nuestro. Sión, hermanos y hermanas, no se crea con piedras, no se crea con edificios, se crea con personas. Y ahí es donde queremos llegar. Y ese es el Cristo al cual nosotros veneramos. Ese es el Dios al cual nosotros veneramos. Y como lo dijimos al principio de la lección, para nuestros amigos que no son miembros de la iglesia, estas enseñanzas son poderosas, son hermosas, porque no las teníamos y ahora las tenemos. Y esta esperanza y seguridad que tenemos de que podemos regresar a vivir con Él, porque Cristo no descansará, jurándolo por su nombre, Él. Entonces, le podemos asegurar, y yo no es que prometa en nombre de nadie, pero de acuerdo a las Escrituras, sí le puedo asegurar que Él no va a descansar, porque son sus propias palabras, y es la esperanza que Ariel y yo tenemos. Ya. Y testifico y testificamos juntos, tal como en las palabras finales del versículo 69, aconteció que Sión no fue más, porque Dios le llevó a su propio seno. El Señor ha preparado una manera en la que si nosotros realmente edificamos su pueblo, nos convertimos en su pueblo y llegamos a centrarnos en Él para no tan solo nosotros mismos poder recibir bendiciones, pero también bendecir a los demás que están alrededor de nosotros, llegará el día entonces que debido a que Él va a preservar a su pueblo, podremos estar con Él por toda la eternidad. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.